Los polis vinieron a echar camarones. En otros polis, mucha patrulla hoy. ¿Algo habrá pasado? Quién sabe. Pero pues es curioso, ¿no? Porque hay tanta patrulla. Pues aquí en el cruce, miren. Despacio. Ya pasó la gente. Siempre les digo, hay que ir viendo porque nunca sabes cuándo alguien te puede salir. Entonces, muchas veces podemos evitarlo nada más estando atentos. Siempre atento y ya. Otra patrulla de este lado. No sé si aquí comúnmente hay patrullas, pero ahora veo que hay muchas. Entonces, como que es raro, ¿no? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Vamos a rebasarlo para no ir con él ahí al lado. A rebasarlo también, que viene algo lento, de hecho viene avisando, ¿no? Pero yo considero que se debería de pegar más a la derecha. Uno sin casco, póngaseme el casco, mi amigo. ¡Toma! Vamos a estar usando. Miren ese carrito. Qué bonito diseño, qué bonito carro. Uno más para las observaciones. Según yo era un bochito. Órale. Es que les iba a comentar que según yo el subirse a la banqueta es multa, pero ves pasar muchas patrullas y aquí no. Vamos a ver el clasicazo ahorita. Aquí está, miren. Les digo, nadie me ha comentado qué tipo de carro es, Bueno, es una chulada de ese carrito. Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Ah, chinga, ya no quiso encender o qué. ¿Qué quejáis de las pirindangas? ¿O nos regresó la llave o qué? A ver, déjame ver. O sea, acá, chinga. Vamos a ver qué pasó, Vamos acá adelante, vamos, ¿qué pasó? Porque veníamos a todo dar. Creo que se bajó la pila. Vamos a quitarnos de la curva, ¿no? Y ahorita vamos aquí adelante a ver qué jais hacemos. Vamos a ver. Ya me quiso dar como si se hubiera dado la pila, pero vamos a ver. Vamos a ver.
Chinga, no quiere dar. Ok. Unos minutos más tarde. Ahora sí, amigos, ya volvió a jalar la Mortálica. Ya la volvimos a hacer jalar. Ok. Somos a Charlie. Les comento qué pasó. Ahora sí que traigo el CDI de corriente directa. Ahora sí que esta motoneta le puse un CDI de corriente directa para que en las mañanas no cueste prenderla, porque luego cuesta mucho estarle ahí dando y dando hasta que prenda por el frío o lo que sea. Tarda un poquito en prender. Entonces quise evitarme la fatiga de estarle dando y le puse un CDI de corriente directa. Pero también me previne y le dejé el conector de corriente alterna. Esto con el fin de que si me llegaba a pasar de que se me bajara la pila por cualquier cosa, pudiera echarlo a andar con el crank. No sé por qué el de corriente directa pues no quería, ¿no? Me imagino que tiene que ver porque pues obviamente la pila se descargó. Esta motito trae ese detalle, que cuando trae las luces altas prendidas se baja la pila. No sé qué defecto tenga, ahora sí que se lo tengo que checar, pero eso me pasa ahora sí que con el de corriente directa. El de corriente alterna pues agarré nada más, lo agarré, lo desconecté, le conecté el otro CDI y de volada lo eché a andar con el crank. Ahora sí que por eso lo dejé ahí por cualquier cosa, ¿no? Dije, no vaya a ser el día de mañana y fíjense que el de corriente alterna me estaba saliendo muy bueno, la verdad hasta estaba contento porque todas las mañanas, hombre, le daba y a la primera prendía. Entonces no tenía, miren, oh, qué bonito carro, qué bonito ruge, qué bonito. Hombre, son una chulada esos carritos. Era un Mustang, si mal no estoy. Miren otro, qué bonito, un Honda Civic. Sí, les comentaba, por eso fue que dejé eso. Ahora sí que quise probar con un CDI de corriente directa en esta motoneta para ver qué tal jalaba. Y la verdad sí vi cosas buenas, pero una de las malas fue eso, ¿no? Ahorita lo acabamos de comprobar que no me daba, no sé, a lo mejor algo por ahí, un paso hice mal, pero no creo. No creo, y la verdad, para estar perdiendo ahí el tiempo, pues dije no. Dije, ya sé por dónde va la cosa. Le voy a conectar el CDI de corriente alterna y lo echamos a andar. Dicho y hecho, a la primera prendió. Ahí si quieren experimentar y quieren ver cómo funciona su motoneta con un CDI de corriente directa, déjenme sus comentarios y con gusto les mostramos cómo fue que lo conecté y cómo fue que dejé los dos conectores para que puedan hacer la prueba. Mala bandita de la chamba también. Ya va. Regreso al cantón. Siempre recuerden que alguien los espera, bandita. Bueno, les platico algo más en lo que si vemos aquí algo más en la carretera. Bueno, les voy a seguir platicando de la modificación, porque se la hice precisamente para eso, ¿no? Para que en las mañanas prendiera de volada. Y sí, en efecto, prendía de volada. No había tenido ningún problema, ¿eh? De hecho, si traía las luces bajas, pues no hay problema.
lo quise hacer con la intención de que de ver, porque comentaban que daba más chispa y más potencia y todo. Pues la verdad yo no sentí ninguna mejoría, y fue un CDI Racing de corriente directa el que le puse a la motoneta, y la verdad pues yo lo sentí normal, no sentí una gran mejoría. Les digo, nada más en cuestión de que pues sí, encendía la primera, eso sí. ¿Qué habrá pasado ahí con la banda? Ahora se le cayó su DC a la banda también, su DC de su casco, su mica. Hubiera parado, pero ya había pasado, bandita. Entonces pues, disculpa, valedor, si ahí si ves este video, disculpa. Y me hubiera parado ahí para hacer aunque sea sombra, ¿no? Sí, bandita, entonces eso, por eso fue que hice esa modificación, para ver si había más chispa, más potencia, pero no, realmente no. En mi caso yo no vi una mejoría, una gran potencia, así como diríamos, ¿no? Lo sentía muy normal. Vamos a adelantarnos porque aquí si no nos van a dar el cruce, ¿no? En fila, todos en fila, bandita, todos en fila. Y se abre un espacio y vámonos. Híjole, como que se viene el agua otra vez, ¿eh? Ya había llovido hace rato. Y ay, cómo le tengo miedo al agua, ¿eh? De verdad que cómo le tengo miedo al agua. Miren, el valedor que se le había caído la mica ya nos alcanzó, ya hasta nos rebasó. Ahí es donde está la potencia. Bueno, el saber manejar también, porque he visto unos compas que traen unas motos de menor cilindraje, ya como le arrean, sabroso. Son buenos. Miren ahí, quedó la banda. Toda la bandita ya estaba recibiendo ayuda. Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. La chinga, se empezó a jalonear la poderosa. Se empezó a jalonear. Vamos a ver qué pasó, bandita. Vamos a ver. Vámonos a ver qué pasó. Veníamos bien y se quedó. Vamos a ver qué le pasó, porque otra vez hoy no quieren que lleguemos. Vamos a ver qué pasó. Ahorita les cuento. Si puedo les grabo. Aguántenme. Unos minutos más tarde. Miren, les platico, bandita, qué pasó. Al parecer se quemó la bujía. Traigo una de repuesto, ya está algo quemada, pero sí me está dando chispa, entonces debería de prender. Vamos a hacerle el cambio por otra bujía. Ya vi que sí había chispa, entonces ahorita vemos si prende o no prende, porque yo siento, bueno, no siento, ¿no? Ya hice pruebas y la bujía al parecer ya no tiene chispa. Entonces vamos a cambiársela y vemos. Hacerle el cambio. No, ahora sí, quién sabe por qué, pero como que no ha sido nuestra tarde, ¿no? No quiere y vean que la bujía salió muy bien aquella,
Ahorita se las enseño para que la vean y vean. Esta está toda negrita. Nada más aquí cuidado al meter la bujía porque está bastante caliente. Hacemos la moto, pero cuidadito, con calma, despacio, y vamos viendo. Ok, ahí va, ahí va. Ok, vamos a darle un apretoncillo. Uno leve, no, tampoco. Ahí está. Ay, carajo, me quemé. Vamos a ponérsela y vamos a probar, ¿no? Ok, vamos a ver. Ya había prendido, pero se apagó. Ahorita vemos, vamos a ver, acomodarlo. Primos y damos. Ahí está. Ya está jalando. Se quemó la bujía. Se quemó la bujía. Pero ya se la cambié. Traía una de repuesto. Ya no. No, bueno que trae refacción, ¿no? Sí, no, ya. Y fíjate que me acabo de dejar aquí atrás. Pero allá atrás fue el CDI. No sé qué pasó. Fue el CDI. Traía uno de repuesto. Como a 20 minutos atrás. Dije, ¿qué pasó? Le puse el CDI. Y ahorita venía aquí. Venía acelerando y ya no quiso acelerar. Y ya saqué, chequé. No, pues no hay chispa. Pero hacía el CDI. Le cambié la bujía y vi que había chispa. Dije, no, siempre traigo una. Sí, yo creo que la acabó de madrear. Y ya ahorita digo, bueno, ya. Por eso digo, sí, traigo hasta mi probador, traigo otra bobina, otro cable. Digo, no, eso de quedarte está canijo, ¿no? Pero pues ya quedó canijo. Vale, gracias. Sí, mire, manita, les voy a mostrar. La bujía estaba muy buena. De hecho se ve que estaba quemando bien. Pero pues ya no quiso dar con esa. Pues ya arrancó con la otra. Siempre hay que traer ahí una refacción. Y hay que traer herramienta. Porque si no, está canijo. Les digo, yo siempre cargo con una bujía, un cable. ¿Qué más? Bueno, la bobina y su cable prácticamente. Pues sí, como dice el valedor, a lo mejor algo pasó ahí con el CDI, ¿no? Pero miren, ahorita tuvimos suerte, ya arrancó. Entonces ya volviste a dar, Mortalica. Ya volviste a dar, entonces vámonos. A incorporarnos poco a poco, porque si no nos vamos a quedar. Aquí se va a incorporar el don. Entonces vámonos. Ya estamos del otro lado. Ahora sí, hermanita, ahora sí, ahí vamos con todo. Bueno, ya no traemos ahorita refacción de bujía, así que no te me vayas a quemar, porque si no sería un problema mayor. Algo que traemos de más, ¿no? Esperemos si no. Ay, híjole, ya se viene la agüita, maldita. Ya se viene la agüita. Ay, ya me dio miedo, ahora sí. Les voy a poner esta canción ahí en el fondo, esta de Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ustedes ya la han de estar escuchando Señor, con tu la grandísima espíritu. edición Y déjame sentir dan el fuego de tu videos, amor aquí en mi corazón. Sí, ahora sí. Pero pues no me agüito. Ahora sí, como digo, mañana pues, a comprar otra bujía para traer otra de repuesto. Cambiar esta que ya está viejita, pero sí nos sirve como un repuesto, ¿no?
Entonces siempre hay que traer alguna ahí de repuesto. Y ya con eso no pasa mayores. Antes también, cuando no servía mi crank, traía traía mis cables del carro, y me llegaron a pasar corriente lavanda. Yo creo que los voy a cargar por cualquier cosa, ¿no? Porque nunca sabe uno y siempre debes de estar al tiro. Adelante. Ya casi nos estampábamos. Cuidado ahí. Ahora sí que se juntó mucho. No. Ay. Bueno, vamos rumbo al cantón otra vez. De camino al cantón. Ya no falles ahorita, Mortálica, ya. Hoy ya te echaste los 40 ahorrados. 2 veces voy a creer, es increíble, ¿no? Y fíjense que no soy mucho de quejarme. Ahora sí que pues digo, traemos las refacciones, sabemos cambiarlas. Entonces nada más es de traer la herramienta también ahí. Ahora sí que háganse su herramientita. Ahora sí que siempre traerla ahí para cualquier caso está bien. Ahí está el de la gas, se acercó, ¿no? Yo creo que ahí va a ser motero el chavo. Creo que se acercó a ver qué había pasado. De verdad que no creí que me fuera a pasar 2 veces en un solo día. Pero bueno, es parte de... Lo digo, son fierros y llegan a fallar, ¿no? Tienen reparación. Ahora sí que es algo de lo único bueno que le he visto a esta motito. Sus refacciones no son caras. Esa es una. Muy fácil de reparar. Cosas son muy sencillitas. La verdad, yo no conocía así la mecánica de carburación. Y no, la verdad sí es una chulada. Una chulada. Como se pudieron haber dado cuenta también, ya me siento, hace falta que lo cambie y todo. Pues ahora sí que esta motito la compré casi deshecha. Y pues la he levantado poco a poco. Pues la verdad me siento satisfecho. No veo que el asiento sea una prioridad o la tina sea prioridad, ¿no? Hay que cambiársela para mejorarla estéticamente, pero eso poco a poco. Ahora sí que no hay que engolosinarnos, bandita. La moto me ha salido buena, pero ahora sí que como todo, poco a poco hay que irla levantando. Y después, ¿por qué no pensar en alguna otra motito, ¿no? Como toda la banda. Ahora sí que empiezan por una sencilla, van subiendo poco a poco. Yo digo que se vale. Y para hacer esto de los motovlogs, pues no necesito gran cosa, nada más que funcione, que jale y pues que no nos deje tirados, bandita. Ahora sí que esa es una de las primordiales cosas, ¿no? Pues ahí vamos, miren, qué bonito carro. Ahí le pusieron su antenita de tiburón. Hoyos. Ahora sí ya llegamos a lo mojado, bandita. Ahora sí con cuidadito y pisando como si trajéramos zapatillas, porque va a estar bueno el que tenga, ¿no? Vamos a dejarlo porque si nos dejó espacio, pero vi que no. Sí, ya se aventó de aquel lado la banda. Sí, les digo, no, aquí en lo mojado hay que tener cuidado porque sí está feo el camino. Se pone resbaloso.
2 veces, así le voy a poner al título. Se me descompone 2 veces la moto, ¿no? Y veníamos a todo dar, dándole con todo. Ya hasta ni le quiero pisar porque yo siento que hoy ya fue un día en el que ya pasaron 2 veces. Yo creo que se le ha de llamar karma, ¿no? Ahorita porque no me paré a ver a los otros valedores y instantes adelante me descompongo yo. Entonces yo creo que también se le llama karma a eso. Entonces pues nada más es ese carrito. Chulada, chulada de carrito. Clásico, clásico, bandita, clásico ese carrito. Uy, cabrón. Aquí les digo, hay que estar siempre a las vivas porque se frenan y nosotros aceleramos de más, entonces nos llevamos relax. Pásale, bandita, pásale. Bueno, ya me quedé aquí yo. No quise ir en medio y valió. Vamos a ver si hay chance todavía. Sí hay chance, pero va a ser hasta aquí adelante yo creo. Chingo de tráfico hoy. Un chingo. Tráfico, hoyos, agua. ¿Qué más puedes pedir? Descomposturas. Mucha gente diría, chale, vale gorro. 2 veces me descompuse. Está lloviendo. No, tómalo con calma, amigos. Digo, hay que cargar una refacción. Sin problema, las cosas tienen solución. En ese bochito, chulada de bochito. Las mortálicas, así las tálicas o las motonetas que todavía no traen tanto sensor, yo creo que, para mi punto de vista, no sé, no, obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero para mi punto de vista tiene una mecánica muy sencilla. 2, 3 patadas y las vuelves a echar a andar. Yo lo veo así. No sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Me pueden corregir, me pueden decir, no, estás mal, chavo, estás mal. No es así. Hay que darle 4 patadas. Entonces, pues, en esta banda se cruza de lado a lado. Adelante, pásale. Para no hacer más tráfico hay que dejarlos pasar, amigos. No nos quita nada. Y ahora sí, aceleramos, vámonos. Sí, les digo, la verdad es lo que yo veo en estas motonetas. A lo mejor porque es mi primer moto, ¿no? De hecho es mi primer moto, entonces, pero se me ha hecho la mecánica muy sencilla. Cuando yo la compré temblaba, hijo, pero sabroso. Yo le cambié su clutch, yo le cambié su banda, yo le hice su lavado de carburador. Ahora sí que listo, su afinación, cambio de aceite, cambio de balatas delanteras. Las traseras me faltan, pero las balatas delanteras también se las cambié. ¿Qué más le he hecho a esta motito? Pues le cambié también el arnés principal Ahora sí que también se lo cambié. La batería es la que me falta, como se pueden dar cuenta, ahí ya hace falta, pero pues, les digo, es poco a poco. Le cambié las llantas también a esta motito, le cambié las llantas ya también. Así que les digo, poco a poco hay que irla levantando. Pues no vi una necesidad, bueno, yo no veo una necesidad grande el cambiarle ahorita el asiento si todavía me es funcional. Tampoco veo una necesidad grande el cambiarle la tina. Esas son, el asiento y la tina, pues son cosas como que más estéticas, ¿no? Como que ahorita no es urgente. Primero el motor,
las llantas, que ande bien la motito jalando, unas refacciones y pues ahora sí a rodar un rato, ¿no? A rodar un rato. Y les digo, escogí esta motito porque pues, para las calles tan bonitas que tenemos, pues no nos hace falta algo mayor, algo tan espléndido ahí para que se vaya desarmando, ¿no? Entonces sí está buena esta motito todavía. La vamos a arreglar, claro que la vamos a arreglar para que corra más y ande de lujo, ¿no? Bueno, no va a correr más. También de refacciones, les digo, hace rato escuchaban, compré un CDI, compré una bujía, compré una bobina, ¿qué más? Prácticamente lo que traía se lo cambié y me lo quedé como refacción. Es como una refacción para cualquier cosa, ¿no? Porque si no luego está canijo, te quedas tirado. Una vez me pasó, de hecho cuando recién la compré me dejó tirado ahí en bodegas, se le rompió la banda. Ahora sí que como me la vendieron, la traje como 2 meses, yo bien contento, ¿no? Con la motito ahí, tenía todo dar de la chamba. Y de repente que deja de acelerar y ahora ya no acelera, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y ya, pues sí, le daba y pues sí, seguía prendida la moto, pero ya no aceleraba. Y pues ya por mi mente pasó la banda. Sí, en efecto, la banda. Pues no me creerán, amigos, pero la dejé ahí en bodegas. La dejé en bodegas y unos polis se quedaron ahí cuidándola. Así que me echaron la mano. Hablé con ellos, eran por ahí de las 6:30. Hablé con los polis, les dije pues que se me hacían el paro. Me dijeron, sí, aquí déjala, aquí vamos a estar nosotros hasta las 9 y hasta esa hora te la podemos cuidar. Pues va. Pues me descolgué al cantón, bandita. Fui por la camioneta, tengo una camionetita. Y pues me vine por ella, me vine en chinga por ella. Y sí, a las prácticamente las 8:30 ya estaba de regreso. Sí, se las dejé a unos polis, eran las 8:30 y ya estaba ahí en bodegas. Monté la moto a la camioneta y me la traje. Fin de semana aprendí cómo cambiar la banda y pues sí, la cambié. Obviamente busqué una bandita que estuviera más o menos en cuestión de que aguante, ¿no? Encontré una que es la Powerlink. Me dicen que son las de aguante porque no traía una banda de esas de aguante. Entonces siempre pregunté, ¿no? Me informé, me dijeron, ¿sabes qué? Esta es la de aguante. Pues sí, se la puse y hasta ahorita de la banda no he tenido problema. No sé cuánto aguante, ¿no? Y desde ahí, amigos, créanme que trato de traer mis refacciones. También tengo que comprar una banda para traerla de refacción. Aprendí cómo cambiarla, entonces no le veo problema. Simplemente pues es tener la herramienta, aprenderle un poco y tener paciencia, porque esto no se hace de la noche a la mañana. No aprendes, no te compras las refacciones también de la noche a la mañana. Entonces
tienen la oportunidad, yo sí les digo que se vayan haciendo de su herramientita y de sus refacciones. Más que nada si andan diario en esto, ¿no? Y pues para mí esto pues, realmente es ir a la chamba, regresar, es para ganarme la chuleta. Órale, un cacho de escoba ahí. Pues hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Ahora sí que vivimos una aventura sin esperarlo. Espero les haya gustado y no los haya aburrido ahí contándoles la historia del por qué trato de traer alguna refacción o herramienta, ¿no? Que eso debe de ser parte de... Pues no me queda más que decirles y agradecerles por ver este video, los que lo lleguen a ver hasta el final. Muchas gracias y continuamos. Hasta luego.